Ok. Hermanos, el sermón de esta tarde es titulado Pedro aclara la crítica. Y el sermón de esta tarde lo encontramos en el capítulo 11, versos 1 al 18 del libro de Hechos, los cuales estaremos estudiando esta tarde, versos 1 al 3. Después de eso nos brincamos a los versos 14 y 18, los cuales dicen lo siguiente. Por favor, presten atención y reverencia a la palabra de Dios. So, brothers and sisters, our sermon this afternoon is titled, Peter Clarifies Criticism. In the sermon this afternoon, we find it in chapter 11, verses 1 through 18 of the book of Acts, as we continue our systematic and exegetical study of the book of Acts. And we will read only verses 1 to 3, and then we will jump verses 14 to 18, which is, what we'll be talking about today. Please pay attention and give reverence to the Word of God. Verso 1. Los apóstoles y hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, Tú entraste a la casa de circuncisos y comiste con ellos. Nos brincamos al 14, we jump to 14. He will declare to you a message by which you will be saved, you and all your household. 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. 16. And then I remembered the word of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don también que nosotros nos dio después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? 18. When they heard these things, they fell silent. And they glorified God, saying, Then to the Gentiles also God granted repentance at least to life. Hermanos, esta tarde me gustaría introducir este sermón con una pequeña historia escrita por un hombre llamado Richard Dunnigan, y escribe lo siguiente. Pongan atención a la historia. En el carnaval de la escuela, nuestros niños ganaron 4 peces de colores gratis. Así que salí el sábado por la mañana a comprar un acuario. Los primeros pocos que vi variaban de precio, entre 40 y 70 dólares. Fue entonces que vi uno en el pasillo donde estaba parado. Era un tanque vacío de exhibición de 10 galones, completo con grava y filtro, por solo 5 dólares. Es mío, dije yo. Por supuesto, era desagradable, estaba sucio, pero el ahorro del dinero hizo que las horas de limpieza del tanque fueran una brisa. Los 4 nuevos pescados se veían muy contentos en su nuevo hogar, por lo menos por el primer día. Pero el domingo, uno había muerto. Lástima. Pero quedaron 3. El lunes por la mañana reveló una segunda víctima. Y el lunes por la noche, un pescado dorado estaba flotando muerto. Llamamos a un miembro experto de nuestra iglesia que tiene un tanque de 30 galones. Y no tardó mucho en descubrir el problema. Yo había lavado el tanque con jabón. No debía haber hecho eso. Mis desinformados esfuerzos habían destruido las mismas vidas que estaban tratando de proteger. A veces, nuestro afán por limpiar nuestras propias vidas o las vidas de otros, desafortunadamente usamos jabones asesinos. Esos son la condena, la crítica, el regaño, los ataques de temperamento. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero nuestro tratamiento áspero y autojusto es más que los demás pueden soportar. I need to tell you in advance we're a bilingual church, so therefore our sermons are a little longer than expected, so keep that in mind, please. And so, brothers and sisters, this afternoon I would like to introduce today's sermon with a story written by Richard Dunnigan, which states the following. At their school carnival, our kids won 4 free goldfish. So I went out on Saturday morning to find an aquarium. The first few I priced ranged from $40 to $70. Then I spotted it right in the aisle where I was tended. I discarded a 10-gallon display tank complete with gravel and filter and everything.
for only $5. Sold, I said. Of course. It was nasty, dirty, but the savings made the 2 hours of cleanup a breeze. The 4 new fish looked great in their new home, at least for the first day. But then on Sunday morning, one had died. Too bad, 3 remained. But Monday morning revealed a second victim. And by Monday night, a third goldfish had gone belly up. We called in an expert member of our church who has a 30-gallon tank, and it didn't take him long to discover the problem. I washed the tank with soap, an absolute no-no. My uninformed efforts had destroyed the very lives I was trying to protect. Sometimes, in our zeal to clean up our lives or the lives of others, we unfortunately use killer soaps. Condemnation, criticism, nagging, fits of temper. We think that we're doing the right thing, but our harsh, self-righteous treatment is more than others can bear. Y hermanos, esto es precisamente lo que pasó con los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Al haber escuchado lo que había sucedido con Pedro en la casa de Cornelio, estaban no contentos y hasta cierto punto en desacuerdo con todo lo que había sucedido en aquella ocasión. Pero la falta de información los llevó a reprochar y hasta cierto punto a criticar a Pedro por lo que había, según ellos, había sucedido en Cesarea. Y si esto, hermanos, no hubiera sido manejado con cuidado para aclarar lo sucedido, hubiera tal vez, atención a las palabras, tal vez terminado en una grave discusión. Pero gracias a la aclaración de Pedro en la crítica de los hermanos de la iglesia en Jerusalén, las cosas terminaron en paz para la gloria y honra de aquel que había injertado a los gentiles temerosos de Dios, a los elegidos de Cristo. Pero esta tarde quiero que veamos 3 cosas sobresalientes de este pasaje. Número 1, la crítica de los hermanos de Jerusalén. Número 2, la aclaración de Pedro a los hermanos sobre los hechos ocurridos en Cesarea. Y número 3, los detalles específicos de lo sucedido en la casa de Cornelio. Y de esta forma, hermanos, entramos de lleno al primer punto del sermón. And so, brothers and sisters, this is precisely, just as the story we read, this is precisely what happened to the brothers of Jerusalem, of the Jerusalem church. Luke does not tell us, but somehow they have heard what happened at Cornelius' house, and they were unhappy. To a certain extent, they showed disconformity with everything that happened at Cornelius' house. But the lack of information led them to reproach and even criticize Peter for what had happened. According to them, it was Peter's fault. And if this had not been handled carefully to clarify what had happened, it might have ended up in a serious discussion. But thanks to Peter's clarification to the criticism, the brethren in the Jerusalem church, with them, things ended up in peace for the glory and honor of the one who grafted the Gentile God-fearers to the elect of Christ. But this afternoon, I want us to see 3 outstanding things from this passage. Number 1, the criticism of the brethren of the Jerusalem church. Number 2, Peter's clarification of the brothers about the events occurred at Caesarea. And number 3, the specific details of what had happened in the house of Cornelius. And in this way, brothers and sisters, we come to the first point of the sermon. En el versículo 1, los apóstoles y hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Estos hermanos y apóstoles son los mismos que recordamos estaban presentes en la elección del sucesor de Judas en Hechos 1:15. Estos mismos apóstoles y hermanos habían sido revestidos por el Espíritu Santo en Pentecostés en Hechos 2:4. Por así decirlo, hasta cierta forma, esta es la iglesia madre de Jerusalén, la primera iglesia, por así decirlo. Y ellos, estos hermanos, habían oído, atención a la palabra, habían oído que lo que había sucedido en la casa de Cornelio. So then right away in verse 1,
The apostles and brothers were throughout Judea heard that the Gentiles also received the word of God. These brothers and apostles are the very ones we remember were present in the election of Judas' successor in Acts 1:15. These apostles and brethren have been clothed with the Holy Spirit at Pentecost in Acts 2:4. So the same people. This is the mother church per se, so to speak. The first church in Jerusalem. And then listen to the words. They have heard. They have heard that what had happened at Cornelius' house. This is interesting for us to note. Es interesante que Lucas no nos dice cómo los hermanos se dieron cuenta de estos hechos. Pero podemos fácilmente deducir que no sabían exactamente qué era lo que había sucedido en la casa de Cornelio. No sabían ellos todavía que Dios había dado su espíritu a los gentiles temerosos de Dios en aquella ocasión. Ellos probablemente, como Pedro, dado sus ideas judaicas, a la ley, a todas estas cosas, no podían concebir que Dios ahora les permitiera también predicar la palabra a aquellos que en algún tiempo estaban separados de Cristo, aquellos que estaban excluidos de la ciudadanía, de la comunidad de Israel, extraños al pacto de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. So now, it's interesting that Luke doesn't tell us about how the brothers and the apostles in the Jerusalem church knew about these facts. It doesn't tell us that. But we can easily deduce that they didn't know exactly what happened. They heard, but they didn't know. These brothers and apostles, probably like Peter, given to their Jewish ideas and their law, could not conceive that God now also allowed the God-fearing Gentiles to be part of the citizenship, the community of God. They couldn't conceive that the once strangers to the covenant of the promise with a hope in God now are together. They couldn't understand that. De esta forma, en el verso 2, Pedro subía a Jerusalén y los que eran de la circuncisión le reprocharon. Como hemos visto en el versículo anterior, las noticias de los hechos de la casa de Cornelio llegaron primero a los hermanos de Jerusalén antes de que Pedro mismo llegara allá. Esto al parecer dio tiempo para que los hermanos de Jerusalén, todavía sin escuchar, sin saber, sin entender lo que había sucedido, sin entender el plan de Dios, cavilaron y pensaron dentro de su ignorancia y celo por la ley judía, que les dio la oportunidad y el deseo de reprochar a Pedro. Esto, hermanos, es algo que siguió sucediendo en la iglesia hasta el capítulo 15 del libro de Hechos en el concilio, y vamos a llegar a esto en las próximas semanas, probablemente meses. So now in verse 2, when Peter came up to Jerusalem, the circumcision party criticized him. Now, as we've seen in the previous verse, the news of the events that happened at Cornelius' house first came to the church in Jerusalem before even Peter came to Jerusalem. Apparently, this gave time to the brethren of the church of Jerusalem, not knowing, not listening, not investigating, not understanding the eternal plan of God, to ponder and to thought within their minds in the ignorance and zeal for the Jewish law about what was going on with Cornelius and his house. Now, this is something that continued happening all the way until chapter 15 of the book of Acts. And we will get there when we're ready to do that. Después de esto, hermanos, en el verso 3, le reprocharon a Pedro diciéndole, tú entraste a la casa de circuncisos y comiste con ellos. Esta crítica, hermanos, y reproche es muy parecida a la que el mismo Pedro le hizo a Dios en aquella visión que tuvo en el techo de Simón el curtidor en los versos 11 al 16 del capítulo anterior. Pero esto, hermanos, tampoco justifica la falta de reclamo en contra de Pedro de los hermanos de Jerusalén. Es muy importante e interesante notar que en este verso 3, el reproche de los hermanos a Pedro no fue porque Pedro haya predicado el evangelio a los gentiles. Es porque entró a comer con ellos.
Now then in verse 3, they reproach Peter by saying, you Peter, you went to the uncircumcised and you ate with them. Now this criticism and reproach is very similar of that of Peter himself to God in chapter 10 verses 11 to 16. He says, no God, no Lord, I haven't even touched that. I have never done it before. But let's understand something. This is not a justification for the criticism of the Church of Jerusalem against Peter. Now it's very interesting to note in this verse 3 that the reproach of the brethren to Peter, it wasn't because Peter preached the gospel to the Gentiles. It's because he went in to eat with them at their house. That's very interesting. Esto es muy parecido, hermanos, a la reacción y sentimientos de los fariseos en su encuentro con Jesús en Lucas 15:2, cuando murmuraron entre ellos mismos las palabras, este recibe a los pecadores y come con ellos, hablando de Jesús. Este, al parecer, hermanos, era el mismo entendimiento y sentir de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Estaban en desacuerdo con Pedro por haber ido y partido el pan con los gentiles a la casa de Cornelio. Decían, esto no es posible. Now this is very similar to the reaction and feelings of the Pharisees in their encounter with Jesus in Luke 15:2, when they grumble between each other the words, these men receive sinners and eats with them. This apparently was the same understanding and the same feeling of the brothers of the Church of Jerusalem by disagreeing with Peter. No, Peter, you cannot do that. You cannot go with the Gentiles and break bread with us. With them. That's not possible. No solamente, hermanos, que la crítica fue directamente a Pedro, sino que ahora en los versos 4 al 13, Pedro aclara lo que sucedió en la casa de Cornelio. Esto hablamos de ello la semana pasada, es por eso que no lo leímos. Pero en esta segunda parte, hermanos, vemos todo malentendido en los versos 4 al 13 merece y necesita una explicación o una aclaración. Y esto es lo que hace precisamente Pedro en los versos 4 al 13. En los versos 5 al 7 les explica la visión que tuvo y cómo sucedieron las cosas en la casa de Simón el curtidor. Luego en los versos 8 al 10 les explicó la respuesta que él le dio a Dios en aquella visión que tuvo. Al final, en los versos 11 y 13, les explica qué fue lo que sucedió exactamente en el viaje de Jope a Cesarea a ver a Cornelio. Now, the criticism came in verses 1 to 3. But any criticism deserves clarification. And this is what happened exactly in verses 4 to 13. As I said before, every misunderstanding deserves clarification. And this is precisely what Peter did here in verses 4 to 13. Here in verse 4, Peter began to explain, listen to the words, in order. There's a sequence to it, something systematic. After this, Peter begins with verses 5 to 7, explaining the vision that he had, telling them what exactly happened at Simon the tanner's house. Then in verses 8 to 10, he explains the answer he gave to God in that vision. And at the end, in verses 11 to 13, he explains what happened on the trip to Cornelius' house. Esto nos lleva, hermanos, a los versos 14 al 18. Vemos aquí en estos versos lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y aquí es donde se pone interesante. Porque en el verso 14, Pedro, todavía aclarando los hechos a los hermanos de Jerusalén, repite las palabras de Cornelio cuando dijo, quien te dirá palabras sus cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora en el verso 22 del capítulo anterior, los criados y el soldado de Cornelio que fueron a buscar a Pedro a Jope le explicaron la razón por la que habían venido a buscarle y le dijeron, a Cornelio le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted para oír su palabra. Atención a las palabras para oír su palabra. Estas palabras del mensaje es obviamente el evangelio de Jesucristo y fueron pronunciadas por Pedro mismo en los versos 34 al 43 del capítulo anterior. So this takes us now, brothers and sisters, to the third point of the sermon in verses 14 to 18. And this is the explanation of what happened at Cornelius' house.
And in verse 14, Peter, still clarifying the facts that the brethren of Jerusalem, repeats the words that Cornelius, when he said, he will declare to you a message by which you will be saved and all of your household. Now, in verse 22 of the previous chapter, the servants and the soldier whom Cornelius had sent to Joppa to look for Peter, to seek for Peter, explained to Peter why they had come to seek for him. And they say to him, Cornelius was directed by a holy angel to send for you to come to his house and listen to the words and to hear what you have to say. Now, this hear what you have to say, of course, is the glorious gospel of Jesus Christ. Message spoken by Peter in verses 34 to 43 of the previous chapter. Ahora, hermanos, es muy importante que notemos las palabras que usó Pedro para explicar el malentendido a los hermanos de Jerusalén en este versículo. Pedro dice las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Estas palabras, hermanos, obviamente son una vez más el glorioso evangelio de Jesucristo. Quiero que recordemos las palabras de Romanos 8:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Palabra de Dios, dice otras versiones. Cornelio y los de su casa necesitaban escuchar el evangelio en orden de poder tener fe y ser salvos. Now it is very important, brethren, that we know the words that Peter used to explain this misunderstanding to the brothers of the church of Jerusalem. Here in verse 14 he says, a message by which you will be saved in all of your household. These words obviously are, again, the glorious gospel of Jesus Christ. But I want us to remember and to keep in mind the words of Romans 10:17. Which says that faith comes from hearing and hearing by the word of God. In other words, Cornelius and the people gathered at his house, they needed to hear the gospel of Jesus Christ in order to hear the gospel and then have faith in Jesus Christ. Hermanos, digo esto porque hay personas y hay iglesias que están diciendo que Dios está salvando a musulmanes por medio de los sueños, que personas se han ido al cielo y al infierno y regresan a decirle a la gente que se arrepienta y las experiencias que tuvieron. Hermanos, estas no son más que mentiras que vienen del fondo del infierno. Dios, hermanos, no salva a ninguna persona si no es por la predicación del evangelio. Este pasaje es claro. Pedro había de predicar las palabras, el mensaje, por las cuales al escucharlas con él los de su casa las recibirían por fe. Y como resultado serían salvos. Hermanos, no hay otra manera para ser salvo y jamás lo habrá. Those who say that there's people now in churches that are saying the Muslims are being saved through Jesus appearing in their dreams. They talk about stories how they gone to hell and the heaven, and they come back and tell people the stories and experiences. Brothers and sisters, that's a lie that comes from the pit of hell. God does not save any person except through the preaching of the glorious gospel of His Son Jesus Christ. This passage, brothers and sisters, is very clear. Peter would have to preach the words, the message, the gospel by which Cornelius and those of his house will hear them, receive them in faith, and as a result, they would be saved. Brethren, I want you to hear this. There is no other way of salvation, nor it will ever be if it's not through the preaching of the gospel. Ahora, hermanos, en el verso 15, Pedro dice a la iglesia de Jerusalén que cuando comenzó a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo, atención a las palabras, con nosotros al principio. En una forma extraordinaria y divina, el Espíritu Santo, aun cuando Pedro hablaba, descendió sobre todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Las verdades, hermanos, esenciales del Evangelio habían sido pronunciadas por la boca de Pedro,
que aquellos reunidos en la casa de Cornelio las creyeron por fe al instante. Descendió el Espíritu Santo tal y como lo había hecho con los creyentes judíos en el día de Pentecostés, en Hechos 2:4. So when we get to verse 15, Peter tells the church in Jerusalem that when he began to speak, the Holy Spirit fell on them as on us at the beginning. That's very interesting, those very last words. In an extraordinary and divine form, the Holy Spirit, even when Peter still was speaking, descended upon all on those who were gathered in the house of Cornelius. The essential truths of the gospel, the resurrection, the crucifixion, have been spoken by the mouth of Peter, that those gathered in the house of Cornelius believed them instantly and received them by faith. Then the Holy Spirit descended on them, just as he had done with the Jewish believers in Acts 2:4 in the day of Pentecost. Hermanos, el mismo espíritu de fuego que les había dado la habilidad de hablar en lenguas que otros entendían, ahora de esa misma forma se habría presentado en la casa de Cornelio. Pedro estaba demostrando con esto a los hermanos de Jerusalén que tal y como había sucedido con ellos desde el principio, el Espíritu genuinamente había descendido sobre los de la casa de Cornelio, recibiéndolos, injertándolos en la rama de olivo y salvando a los gentiles temerosos de Dios. Y nadie podía negar estos hechos. The same spirit of fire that had given them the ability to speak in different tongues that others understood, now in the same way had been present in the house of Cornelius. Peter is demonstrating with this to the brethren of Jerusalem that just as it had happened with them, the apostles themselves, from the beginning in Acts 2, the Spirit had descended upon those together in the house of Cornelius, receiving them, engrafting them to the olive branch, saving the Gentile God-fearers, and nothing nor anyone could deny these facts. Después de esto, en el verso 16, al presenciar Pedro lo que estaba sucediendo con los gentiles temerosos de Dios recibiendo el Espíritu, le recordó de alguna forma las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran estas palabras? Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estas fueron las palabras de Jesús pronunciadas a sus discípulos en la promesa del Padre que encontramos en Hechos 1:5. En aquella ocasión, algunos de los discípulos de Jesús ya habían recibido el bautismo de agua por Juan. Recordemos que este solamente era un bautismo exterior, un bautismo con agua, un bautismo físico. Pero esta promesa recibirían un bautismo interior, un bautismo espiritual, el Espíritu Santo. Then in verse 16, when Peter witnessed what was happening to the Gentile God-fearers receiving the Holy Spirit, reminded him somehow of the words of Jesus Christ when he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Now these were the words spoken by Jesus Christ to his disciples in the promise that the Father had given them in Acts 1:15. At that time, some of the disciples of Jesus Christ had already been baptized by the baptism of John. But let's remember that this was an exterior baptism with water, a physical baptism. But the baptism Jesus was talking about, it was the promise that they would receive an inner baptism, a spiritual baptism. El bautismo de agua hecho por Juan se hacía en aquellos judíos quienes habían arrepentido de sus pecados. El bautismo del Espíritu es aquel que juntaría a todas las personas de diferentes razas, colores, nacionalidades y que uniría a la iglesia de Cristo a través de la predicación del Evangelio y la regeneración del mismo Espíritu en las personas. Y Pedro aquí en el verso 16 les recordó la promesa del Maestro cuando vio que la casa de Cornelio fue aceptada, fue bienvenida, fue recibida, fue bautizada, injertada junto con los judíos a las promesas eternas de Dios el Padre.
Now the baptism of water made by John was done in those Jews who had repented of their sins. But the baptism of the Spirit is one that would bring together all people from different races and colors and nationalities. This baptism will unite the Church of Christ through the preaching of the gospel of Jesus Christ and the regeneration of the very Holy Spirit. So then Peter here in verse 16 says that he remembered the Master's promise when he saw that the house of Cornelius was being accepted, received, welcomed, baptized, grafted along with them, the Jews themselves, to the eternal promises of God the Father. Luego en el verso 17, hermanos, Pedro les da la razón final y explicación central por qué ha habido a la casa de Cornelio. Y lo hace con una pregunta. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don también que a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedírselo a Dios? Pedro, hermanos, después de haber presentado las evidencias de lo que sucedió en la casa de Cornelio, ahora con las palabras que leímos al principio, por tanto, vean atención las palabras por tanto al principio del verso 17, como diciendo, por todo lo que dije antes, por esta razón, si Dios les dio a ellos el mismo don que nos dio a nosotros, ¿quién era yo para impedírselo a Dios? Then in verse 17, Peter gives them the final reason and central explanation of why he had gone to the house of Cornelius. And he does this with a question. He says, if then God gave them the same gift to them as he gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Peter, having presented the evidence of what happened in the house of Cornelius, now with the words we read at the beginning of this verse, if then, it is almost like Paul saying, because of everything that I said before, because of that, who was I that I could stand in God's way? I already told you they received the Spirit. Quiero que notemos, hermanos, 4 puntos importantes en este versículo 17. Número 1, esta es una acción divina. En otras palabras, fue Dios quien les dio el mismo don. ¿Cuál es este don? Alguien puede preguntar. Obviamente, por supuesto, este es el don del Espíritu Santo. El don dado a los creyentes judíos aquí en el capítulo 2. Específicamente al darles el Espíritu Santo, no solamente Dios estaba uniendo a personas de todas las razas en un solo espíritu, por medio de su Hijo Jesucristo, lo estaba haciendo por medio de la predicación del Evangelio a través de los apóstoles de Jesucristo. Now, I want us to note 4 important facts in this verse 17. First of all, there's a divine action. There's an action made by God. It was God who gave them the same gift. Now, what is this gift, someone may ask? Of course, it is the gift of the Holy Spirit. The gift given to the Jewish believers in Acts 2, the same gift. Specifically, in giving them the Holy Spirit, not only was God uniting people of all races by one Spirit, through His Son Jesus Christ, but He was doing it through the apostles preaching through only one gospel. Número 2, Dios le dio a los apóstoles el mismo don que a los de la casa de Cornelio. Hay algo interesante en las palabras de Pedro, el cual dice, el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. En otras palabras, tal y como sucedió en Pentecostés, usando las mismas palabras de Pedro aquí en el verso 17, también nos dio a nosotros, atención a estas palabras, ese nosotros significa obviamente ellos, los apóstoles. En otras palabras, Pedro está argumentando en este pasaje que el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés y les dio a los apóstoles la misma habilidad de hablar en lenguas, había descendido sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio, dándoles también la misma habilidad que le dio a los apóstoles en Pentecostés de hablar en otras lenguas. Now, number 2, God gave them the same gift to those of the house of Cornelius as to the apostles.
There is something very interesting in the words of Peter when he said, the same gift to them as he gave to us. Listen to the words, when we believed in the Lord Jesus Christ. In other words, just as it had happened in Pentecost, borrowing the very words of Peter in this passage in verse 17, as he gave to us, using those very words, this work he gave to us, of course, is referring to the apostles. In other words, Peter is arguing in this passage that the same Spirit who descended on Pentecost and gave the apostles the ability to speak in other tongues had descended upon all who were in the house of Cornelius, giving them also the same ability he gave to the very apostles of Pentecost. Hermanos, mi intención no es aburrirlos con estas palabras, pero es necesario que mencione esto, porque si hay algo que quiero que aprendamos del libro de los Hechos, es que el libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro descriptivo, describe lo que sucedió, no prescriptivo. Quiero que aprendamos eso del libro de Hechos. Repito una vez más esto, hermanos, porque el Espíritu Santo en esta exacta ocasión en la casa de Cornelio les dio la habilidad a los apóstoles y que les dio la habilidad también a los apóstoles en Pentecostés de hablar en lenguas. Porque si no hubieran hablado en lenguas, hermanos, tal y como sucedió en Pentecostés con los apóstoles, los hermanos de Jerusalén junto con Pedro, no hubieran creído ni mucho menos hubieran aceptado a los gentiles como parte de la iglesia de Cristo. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre la casa de Cornelio y los 6 hermanos que fueron de Jope con Pedro y Pedro mismo hubieran visto que hablaron en lenguas como lo hicieron ellos en el capítulo 2, no lo hubieran tomado como una regeneración genuina. Now, brother, my intention is not to bore you with these words. But I must mention them, because if there's something that I want you to learn from the book of Acts is this. The book of Acts is a book of transition. It is not a descriptive book. I'm sorry, it's a descriptive book, not a prescriptive book. In other words, it's describing a story. It's not telling us how we should live. I repeat this again, because the Holy Spirit on this exact occasion in the house of Cornelius gave them the ability as to the apostles on Pentecost to speak in other tongues, because if they had not spoken in other tongues, just as it happened in Pentecost with the apostles, they had not believed and much less accepted the Gentiles as a part of the church of Jesus Christ. In other words, let me put it this way. If the people at Cornelius' house didn't speak in tongues just like they did in Acts 2, Peter would have said, no, this is not genuine, this is not real. En otras palabras, hermanos, Dios les da exactamente el mismo trato y distintivo donde lenguas estaba comprobando a Pedro y los 6 hermanos de Jope, tanto a la iglesia de Jerusalén y a nosotros mismos, que lo que había sucedido en la casa de Cornelio era un acto divino. Las lenguas y la venida del Espíritu Santo eran la comprobación de que Dios estaba injertando a los gentiles temerosos de Dios dentro de la iglesia. Por esta razón, hermanos, y solo porque sucedió de esta manera, aquí en el caso de la casa de Cornelio, no debemos esperar que esto suceda, ni que bautismo del Espíritu, ni ninguna de estas cosas. Esto sucedió una sola vez, es histórico, es descriptivo, no debemos esperar que esto suceda hoy. In other words, what I'm saying is that by God giving them the exact same treatment and distinctive gift of tongues was teaching Peter, not only to him, but the 6 brothers that came with him from Joppa, also to the church of Jerusalem, and therefore ourselves too. That what was happening at the house of Cornelius was a divine action. The tongues and the coming of the Spirit was a proof that God was grafting the Gentile God-fearers into the church. For this reason, brethren, and just because it happened in this very way here in the case of Cornelius, we should not expect the repetition of the speaking in tongues, nor the baptism of the Holy Spirit, none of those things. This happened one time
It's a historic fact. Tercer punto importante, hay una condición para recibir el Espíritu Santo. En este pasaje Pedro dice que Dios les dio su Espíritu a los de la casa de Cornelio, atención, después de que creyeron en el Señor Jesucristo. En otras palabras, nadie puede recibir el Espíritu de Dios si no cree y recibe a su Hijo Cristo en fe primeramente. Por favor, consideremos las palabras escritas en Efesios 1:13. Vean lo que dice. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con la intención, hermanos, de poder entender este pasaje, lo dividiremos en tres partes. Número 1, en él también ustedes, dice el pasaje, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación. En otras palabras, para que alguien pueda creer, necesita escuchar el evangelio primero. Una vez más, recordemos las palabras de Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Third important fact that we need to see in this verse 17, there is a condition for receiving the Holy Spirit. In this passage, Peter says that God gave his Spirit to those in the house of Cornelius, and he makes a comparison with the words, as he gave to us, listen to the words, when we believed in the Lord Jesus Christ. In other words, no one can receive the Spirit of God unless he believes and receives his Son Jesus Christ in faith first. Please consider the words of Ephesians chapter 1 verse 13. Listen to what he says. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promise of the Holy Spirit. Now, with the intention to understand this passage, we will be dividing this passage in three parts. I'm talking about Ephesians. First of all, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In other words, in order for someone to believe, he needs to hear the gospel of Jesus Christ first. Let's remember the words of Romans 10:17. Faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Número 2 en el pasaje de Efesios. Y habiendo creído. En otras palabras, después de haber escuchado el mensaje, creyeron. Número 3, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, todavía en Efesios 1:13. En otras palabras, después de haber escuchado, creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten los tiempos en los cuales este verso está escrito. Todos son tiempo pasado. Después de escuchar, insinúa tiempo pasado, habiendo creído tiempo pasado y fueron sellados tiempo pasado. Esto fue exactamente lo que sucedió con las personas reunidas en la casa de Cornelio. Escucharon el mensaje, creyeron en el mensaje y recibieron el Espíritu Santo. Now, second point is still in Ephesians 1:13. Second part is, and believed in him. In other words, after having heard the message, they believed. Number 3 and last, were sealed with the promise of the Holy Spirit. In other words, after having heard the gospel, they believed, and then they were sealed with the promise of the Holy Spirit. Notice the times in which this verse 13 is written. All of them are past tense. After listening, hence some past tense. Having believed, past tense. Were sealed, also past tense. This is exactly what happened to the people gathered in the house of Cornelius. They heard the message, they believed, and they were sealed with the Spirit. Y el cuarto y último punto final del versículo 17 todavía está hecho en forma de una pregunta. ¿Quién tiene razones para cuestionar a Dios? Pedro lo expresa, hermanos, con las palabras, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Esto, por supuesto, nos recuerda las palabras del maestro de la ley Gamaliel en Hechos 5:39, cuando se dirigió al Sanedrín y les dijo, pero si esto es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen ustedes mismos peleando en contra de Dios. Suena igual. Pero sobre todo estas palabras de Pedro nos recuerdan que nadie ni nadie puede intervenir en los planes eternos de Dios. Tal como lo estipuló el apóstol Pablo en Romanos 9, 20, 21. Escuchen lo que dice. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios?
¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro for ordinario? En otras palabras, Pedro entendía esto. ¿Quién soy yo para ponerme contra Dios? Now, fourth and last point to consider in verse 17, and he's made in form of a question. The question is, who is that questions God? Peter expresses it in the words, who was I that I could stand in God's way? This, of course, reminds us of the words of the teacher of the law, Gamaliel, in chapter 5, verse 39 of the book of Acts, when he's speaking to the Sanhedrin about the church about the Christians, trying to stop them. And Gamaliel says, you might even be found opposing God, he says. But above all, these words of Peter reminds us that no one will not intervene in the eternal plans of God. As the Apostle Paul stipulated in Romans 9:20-21, listen to the words. But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right to over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? That's what Peter is saying here. Who am I to oppose what God is doing? Al final, hermanos, en el verso 18, la conclusión de los hechos ocurridos en Jerusalén. Es interesante que Lucas no nos dice que los hermanos, al oír la explicación de Pedro se calmaron. No solo eso, sino que glorificaron a Dios. Pero las primeras palabras en este verso, una vez más, al oír se calmaron, se tranquilizaron. Esta palabra de se calmaron denota que habría frustración y malestar en los hermanos y apóstoles de la iglesia de Jerusalén. Pero después de escuchar los hechos sucedidos, se calmaron porque finalmente lograron entender las razones por las cuales Pedro había ido a la casa de un gentil. Now in verse 18, at the very end of this account, verse 18 is the conclusion of the events in Jerusalem. Luke tells us that the brethren in Jerusalem, when they heard these things, they fell silent. Now the first words again in this verse, when they heard these things, they fell silent. These words denote frustration and disconformity. But after listening to the events, they calmed down. They said, you know what? This makes sense. They were silent. Now they can understand the reasons why Peter had gone to the house of a Gentile. No solo esto, hermanos, sino que también glorificaron a Dios, dice el verso 18. Estaban contentos en sus corazones con las obras del Espíritu Santo, tal punto que dijeron, así que también los gentiles se les ha concedido Dios, atención, arrepentimiento para que conduce a la vida. Estas palabras denotan acuerdo, entendido, denotan un amén de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, por todas las evidencias presentadas por Pedro, estaban reconociendo que Dios les había dado también a los gentiles arrepentimiento. Estas palabras de arrepentimiento que conduce a la vida, obviamente nos recuerdan las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que produce a la salvación sin dejar de pesar. En otras palabras, habían escuchado el mensaje, habían entendido que los gentiles, Dios les había otorgado arrepentimiento también. Now, not only these brothers and sisters, but they also glorify God. They were content in their hearts with the work of the Holy Spirit to such a extent that they said, then to the Gentiles also God has granted them a repentance that leads to life. Now these words denote agreement, understanding. These words denote an amen. Now by all the evidence presented by Peter, they were recognizing that God has also given the Gentiles repentance. Now the words of repentance that leads to life obviously reminds us of the words of the Apostle Paul in chapter 2 of Corinthians, chapter 7, verse 2. Listen to what he says. For by godly grief produces repentance that leads to salvation. In other words, the church of Jerusalem understood this.
Con esta misma idea, hermanos, de arrepentimiento, consideremos las palabras de nuestra confesión en el capítulo 15, párrafo 3. Vean lo que dice. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con toda tristeza que es según Dios, lo abomina y lo aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. En otras palabras, hermanos, lo que la confesión de 1689 dice o expresa en este pasaje es que el arrepentimiento genuino no viene por las emociones del momento del hombre. Es el Espíritu de Dios quien hace consciente al hombre de su pecado en contra de Dios. De esta forma, por medio de la fe, aborrece el pecado y pide perdón a Dios. Los hermanos entendieron esto. Now, with the same idea, let us consider the words of the 1689 Confession of Faith, chapter 15, paragraph 3. Listen to the words, quote, "This saving repentance is an evangelical grace whereby a person, being by the Holy Spirit made sensible of the manifold evils of his sin, doth by faith in Christ humble himself with godly sorrow, detestation of it, and self-abhorrence, praying for pardon and strength for grace, with the purpose and endeavor by supplies of the Spirit to walk before God unto all well-pleasing all things," end quote. Now, what the confession expresses here is that genuine repentance does not come from the emotions of the man in the moment when the pastor is calling to come to the front of the church. This repentance is the Spirit of God who makes men conscious of his sin against the holy God. So in this way, when the person is convinced of sin by the Spirit, he abhors sin, and by means of faith asks for forgiveness. Hermanos, quiero concluir solamente recordándoles que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Les invito a que pidan perdón al Señor por sus vidas, por sus acciones, pidan perdón por sus hechos, sus pecados. Pidamos perdón a Dios. Si conoces a Cristo, pídele al Señor que te dé gracia y misericordia para obedecer su ley. Si no conoces a Cristo, pide perdón al Señor por tus pecados. Pidan gracia, hermanos, y misericordia por sus almas y el diario vivir. Porque el Señor siempre, hermanos, siempre hay una oración que responde. Santificación. Siempre Dios va a responder eso. Now, brothers and sisters, I just want to conclude and finish up by reminding you that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us for all unrighteousness. Meditate and think of your daily life. Sometimes as we read the story at the beginning, in our righteous acts, we criticize others and we don't even know that we hurt them. So let's meditate on our lives. Let's ask for forgiveness for our actions. So brother, sister, if you know Jesus Christ, ask for grace and mercy to fulfill His law. But if you don't know Jesus Christ, dear friend, ask for forgiveness. Ask the Lord to forgive you for our sins. Now, I tell you this because I want to tell you that there's always an answer that God would answer. There's a prayer that God will always answer. That is sanctification. He will always answer that prayer. Vamos a orar, hermanos, nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Father, we come to your presence in the name of your Son, Jesus Christ. And Lord, as we just heard your word, Father, I pray in the name of Jesus that your word will stay in our minds and in our hearts and in our actions. Father, allow us to walk out of this place knowing that you are sovereign above all things and that your word will sanctify your people and even those who are not your people just yet.
Señor, ayúdanos a entender y a vivir estas cosas, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en tu presencia. Ten gracia y misericordia de nuestras vidas. Perdona nuestras acciones, nuestras palabras y ayúdanos a serte fiel. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.